Vamos a ver un poquito de lo que hemos vivido cuando nos predicó el pastor Juan José. Decía que venía un cambio de estación, ¿verdad? Amén. Venía un cambio de estación. Y también en este cambio de estación tenemos que descubrir a las zorras pequeñas. A veces se vuelven grandes, ¿verdad? Yo creo que son chicas. Yo creo que se vuelven un poco grandes con los años. Y él nos hablaba en ese día en el libro de Cantar. Y para que ustedes lo vean en su casa, yo tengo aquí mi ayuda a memoria, lo que escribo, los apuntes que escribo cuando está predicando, está entregando el mensaje. Y también el hermano Israel nos hablaba de cómo identificar a las zorras pequeñas. ¿Recuerdan? Ya. Entonces, perdón que estoy un poquito resfriada. ¿Y qué eran las zorras pequeñas? Era todo lo que nos sacaba del propósito de Dios. Esas eran las zorras pequeñas. Y también cuando nosotros, todas esas cosas que son vanas, que son ociosas, son las que nos van a sacar de lo que ha trazado el Eterno para nosotros. Y lo vamos a dejar hasta ahí, porque ya yo creo que se recordaron de lo que pasamos, de lo que escuchamos, de lo que el Padre nos entregó la semana pasada. Y vamos a entrar al tema que yo traigo hoy día. Hartos años que yo iba notando lo que me iba pasando, los procesos que yo viví en todos estos 9 años ya que llevamos acá. Y mucho más porque yo entré cuando se inició la escuela de profetas. Y de ahí seguimos. Harto porque el terremoto fue el año 2010. Y nosotros llegamos al otro año. 2011. Claro, pues el año 2010, el 2011 llegamos nosotros. Bueno, 2011. O sea, 8 años. Claro, 8 años. 8 para 9 porque ya vamos casi más de la mitad del año. Claro. Y yo le puse por título a este tema, vamos camino a la sabiduría para ser un buen discípulo. Vamos camino a la sabiduría. Entonces, ¿toma tiempo ser sabio, hermanos? Sí. ¿Toma tiempo? Aquellos que no veo muy bien están allá en la penumbra. Allá. Hola. Hola. Están llenos de luz. Están llenos de luz. Como decía hermana Claudia, aquí hay calor. Hay calor. Entonces, claro que toma tiempo ser sabio. No llegamos a la sabiduría completa todavía. Vamos. Y toma mucho tiempo. Y hoy día yo les quiero hablar, como les decía, de la sabiduría, no de esa sabiduría que se adquiere en la universidad, esa sabiduría que se adquiere en un colegio, en un lugar donde te llaman para tener un curso más. Ahora se llaman magíster. Y tienen un magíster, 2 magíster y 3 magíster. Pero yo no le hablo aunque la sabiduría no es mala. Yo no le puedo decir que la educación es mala. Si no, no le habríamos dado educación a nuestros hijos. Y en ese lugar no se compra ni se adquiere. Pero la sabiduría de Dios es totalmente diferente a la que podemos obtener en esos lugares. Y hoy vamos a hablar de 4 actitudes que nos hacen daño. Y la primera actitud es una que se llama la necedad. Es decir, yo no soy necio, pero alguna cosa tendremos de la necedad. Entonces lo que vamos a ver tampoco hoy día vamos a ver lo que nos dice el diccionario, pero también vamos a ser un poco estudiosos, por decir. Y veamos qué dice de la necedad. Dice que la persona, el diccionario nos dice que la persona que persiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Se aferra a sus propias ideas. De nuevo se lo voy a decir.
Es la persona que persiste en sus propios errores y que se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello que tiene poca inteligencia. Se aferra a esas ideas, se aferra a sus posturas. Él sabe que está equivocado, pero quiere ser firme ahí en lo que dice, demostrando poca inteligencia. Pero algunos dicen, no, es que yo soy tan inteligente, es que yo soy tan sabio, es que yo me he educado tanto, como usted me puede decir que tengo poca inteligencia. Wow. Y en Proverbios 18:2 dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias ideas. ¿Se expresan sus propias ideas? Porque son necios y tienen poco entendimiento. Y quieren expresar esas ideas. Se aferran a esa idea. Y ahora hasta los niños chicos tienen sus propias ideas. Cierto. ¿Sabe que hoy día mi hija me decía, me llamó por teléfono y me dijo, mamá, no sé qué le pasa a este cabro chico, está tan pesado? Y yo le dije, ¿por qué está tan pesado? Es que sabes que no quiere comer y quiere comer lo que él quiere, como frutas. Le encantan las frutas, pero no come comida, no come carne, no come pescado. Entonces el doctor le dijo, tienes que dejarlo que pase hambre, porque tu hijo, le dijo, a los 10 años te va a gobernar y va a querer quitarte hasta el auto. Y yo le dije, buen consejo que te están dando. Y se lo da el doctor. Entonces, ¿cómo desde chicos los niños comienzan a manipular y a persistir en lo que ellos dicen? Y hoy voy a hablar de la necedad mía. Hoy me voy a poner delante de ustedes como una necia que fui, o puede seguirlo siendo. Uno nunca sabe. Entonces, yo cuando conocí, me invitaron a un congreso que se llamaba en Santiago Las Déboras. No sé si alguien fue de acá. Yo fui con la hermana Rosita, íbamos a todas partes juntas. Éramos partners con ella. Entonces, fuimos a ese congreso y había en ese lugar muchas mujeres de todas las regiones, Y allí conocí a la profeta Jennifer, porque ella era una de las expositoras en ese lugar. Y pasó el día, fueron como 2 o 3 días de congreso. Entonces, cuando llegó el último día, comenzaron a pedir ofrendas. Y pidieron ofrendas. Levantaron las ofrendas. Claro, está mal la palabra que dije yo. Perdón. Entonces llegó ese momento de ofrendar. Bueno, y fueron muchas las ofrendas. Y cuando de repente yo veo a alguien que pone en la pantalla grande y coloca una cuenta de banco para ofrendar por las personas que a lo mejor no tenían en ese momento. Entonces, los que estaban pidiendo la ofrenda, levantando la ofrenda, era el pastor Juan José y el apóstol Quiroga. En ese momento. Entonces, yo, como en ese tiempo, se ofrendaba solamente. Y yo dije, ¿y qué es esto? ¿Y cómo piden tanto dinero? Pues yo fui necia en ese momento porque yo juzgué en ese momento. ¿Y qué me importaba a mí si estaban pidiendo ofrenda? No me interesaba a mí, sino que era lo que yo tenía que dar. Entonces nosotros muchas veces opinamos y somos necios al opinar porque no nos interesa. Nosotros vamos a dejar lo que corresponde a nosotros y nada más. Entonces, claro, yo los otros días, unos días atrás, estuvieron los pastores de Puerto Montt. Entonces nos recordamos, empezamos a conversar un poco
nos recordamos de ese episodio en que donde conocimos a los pastores, que fue en ese congreso, y yo me recordé y dije, oh, claro, ahí nos conocimos. Y después pasó el tiempo y me invitaron a la escuela de profetas. Llegué acá y me encontré con ellos. Bueno, a mí ya se me había pasado porque ya se me había olvidado todo eso. Y cuando entramos a la escuela de profetas, yo vi que era lo que me hacía falta. Y me hacía falta porque no conocíamos mucho de lo profético, o sea, nada. Y de ese momento ya nos salimos. Hubieron mucha gente que entró, muchos pastores, y se fueron retirando. Y los únicos que quedamos fue Carolina, fue Jaime y fui yo, que después entró Stephanie y entró Carlos. Y de ahí ya no nos fuimos. Fue un tiempo muy bueno para nosotros porque nos comenzaron a decir cosas que nosotros no entendíamos. Y llegamos acá y nos quedamos, creo que fueron como alrededor de unos 5 años o más. Y cuando vino el terremoto, en el año 2010, nosotros ya nos asustamos porque no queríamos entrar a aquel lugar porque se nos había caído absolutamente todo lo que teníamos. Entonces, no podíamos volver a ese lugar. Y sabe que cuando yo le dije a mi esposo, Carlos, ¿por qué no nos vamos a Antioquía si nosotros llevamos ya tantos años en ese lugar? Y a mi esposo no le hizo mucha gracia. Para nada. Entonces me dijo, no. Porque ya había escuchado de Antioquía que ustedes eran locos. Que los jóvenes andaban con cadena y eran punkis. Y que el pastor era chacón. Entonces me dijo, no, yo no me voy a ese lugar por ningún motivo. Por lo que mi esposo había escuchado tantas cosas de otras personas que de por ahí. Entonces me dijo, no, yo no me voy. Pero de a poquito comenzó a llegar, no se dio ni cuenta cómo entró. Y los comienzos fueron difíciles, fueron muy difíciles, al menos para mí. Para mí, aunque ya había compartido tanto tiempo en la escuela de profeta, fue un cambio de ser pastora dirigiendo una iglesia, una congregación, aunque era pequeña, pero estaba ahí trabajando. Entonces, como mi esposo no quiso entrar, tuve que entrar yo y tuve que hacerle empeño a eso. Entonces, todo lo que yo aprendía acá, en la escuela de profeta, yo se lo transmitía a los hermanos. Entonces, y tuve que entrar en ese tiempo, tuvimos que entrar en ese tiempo de aprender, de desaprender para volver a aprender. Amén. Aprender lo que los pastores nos estaban transmitiendo. Y la verdad es que traíamos muchas cosas que eran tan religiosas, que el entrar en una iglesia profética, en un ministerio profético, era como todo diferente lo que nos entregaban. Así que tuvimos que desaprender para aprender correctamente y para que mi esposo tomara el lugar de sacerdote. Y cuando llegamos acá, el pastor me dijo, yo no voy a trabajar con usted
porque es su esposo el que tiene que entrar primero. Y ni porque yo tenía los ojos azules no me dio en cuenta. No, me digo no. Y me dijo, él es primero, él es cabeza. Entonces nosotros estábamos todos equivocados. Y esto no fue de un día para otro. No, no lo fue. Porque yo creía que iba a ser más sencillo y rápido. Y tuve que sentarme, no sé, no quería estar adelante. No, para nada. Y nos comenzamos a sentar como en la tercera fila. Y cuando comenzó este tiempo de la formación, de formarnos, entramos a los primeros discipulados como si fuéramos recién llegando. Y no éramos pastores, nos pusieron en los primeros discipulados. Entonces nosotros tuvimos que aprender, entender muchas cosas las cuales nadie nos había hablado. Nadie nos había hablado porque teníamos unos pastores. Ni quiero hablar mal de ellos. No quiero. Pero fue un tiempo que pasó ya. Fue un tiempo que fue ya. Como dice, el pasado pisado. Lo dejamos ahí. Pero ahí en ese lugar, cuando llegamos, nos empezaron a traer todo lo que nosotros teníamos, el pecado, la rebelión, la iniquidad. Y eso a mí, me voló la cabeza. ¿Qué tenía idea yo de todas esas cosas? No las teníamos. Y ahí comencé a darme cuenta que por qué yo funcionaba mal. ¿Qué era eso? Que teníamos el pecado, que teníamos rebeliones y que teníamos iniquidades. ¿A dónde nos habían enseñado eso? ¿Quién? Y comenzamos a salir, nos comenzaron a sacar de ese error, a comprender tantas cosas y que había tanta necedad en nosotros. Había mucha. Y no significa que éramos necios, sino que nos faltaba que alguien nos enseñara. Porque si traemos cosas de nuestro pasado, traemos las maldiciones generacionales, si no nos dejamos nosotros que alguien nos enseñe, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder crecer. Entonces, teníamos que dejar que esa sustancia entrara a nosotros. Amén. Y es la palabra misma que va abriendo nuestras mentes. Amén. Es la palabra. Porque nosotros éramos un terreno duro. Éramos un terreno donde nunca se había trabajado. Era hostil. Y cuando usted ve, yo me recuerdo cuando comenzamos a mirar en Pencahue, la entrada de Pencahue, había en ese tiempo solamente espinos, había solamente maleza y la tierra era agrietada. Y yo un día la comencé a mirar y dije, así era yo. Esa tierra era yo, porque yo era llevada de mis ideas. Me criaron así. Yo jugaba con mis hermanos a la pelota y me ponían de arquero y me mandaban así, un soplo de garabato. Entonces yo me crié con ellos así. Y ahora soy más señorita. Yo era arquera.
Mi papá nos regaló una tierra para que hiciéramos una cancha. Y ahí jugábamos a la pelota. Y nos llaman a quién más poner que a mí, que era arquero. Entonces, cuando vuelvo al terreno, y comenzaron ese terreno a sacarle todos los espinos. Y un terreno perdido. Le sacaron los espinos, le sacaron la maleza y metieron máquina a abrir la tierra. Y esa tierra fue siendo blanda. Comenzó a hacer una tierra, esa tierra hostil, a hacer una tierra que se podía plantar algo allí. Llenaron ese terreno solamente de olivos. Y hoy día lo podemos mirar, cuando podemos mirar y es hermoso, podemos ver todo. Así soy yo ahora. Verde, hermoso es. Y alguien podía decir, ¿qué puede salir de esta tierra? Ustedes pueden pensar en ustedes, ¿qué podía pensar de salir de nosotros, de los que estamos acá? Podemos decir nada. Venía con tantos problemas. No solamente yo, sino lo que yo hoy día le quiero transmitir, que lo que a mí me pasó le sirva a cada uno de ustedes. Amén. A cada uno de ustedes yo no les vengo a contar mi vida, porque tampoco me conocen mucho, me ven, pero no me conocen. Entonces no saben, solamente me ven cuando me siento ahí, cuando estoy en la intercesión y cuando estamos en la cocina y estamos en los campamentos y ustedes comen nuestra comida. Y que es buena. O sea, es buena. Amén, qué bueno. En el libro de Santiago 3:13 dice que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Y si ustedes son sabios y entendidos y entienden los caminos del Eterno, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene del Eterno. La verdadera sabiduría proviene de Dios. No esa sabiduría, como le decía al comienzo, que se puede conseguir en cualquier lugar donde usted vaya a estudiar. Pero dice que ustedes son sabios, pero no entienden el camino de Él. No entienden el camino del Eterno. ¿Cómo lo demuestra? Viviendo una vida honesta. Veamos esa versión. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con una buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Buena. La buena conducta no es que usted sea así como muy compuestito y hable bien, sino que la buena conducta tenemos que darla en todos los lugares donde vamos. Como se dice, un buen testimonio. Y que no solamente lo hablemos, sino que también lo llevamos, lo seamos y que lo pongamos en práctica. Tenemos que demostrar que la honestidad, quiénes somos, cómo nos conducimos en el trabajo, las buenas acciones y que también la humildad, que tengamos la humildad que proviene del Eterno, la obediencia. La humildad no porque yo la humildad es porque siempre voy a ser humilde, siempre voy a decir a todo que sí, sino que esa humildad que proviene de Él. La humildad nunca llega sin quebranto. La humildad nunca llega sin quebranto, sobre todo cuando nosotros somos soberbios o somos altivos. Nunca. Porque primero tenemos que ser quebrantados. Como el trigo que cae a la tierra, que es quebrantado, que tiene que morir. Si nosotros no nos dejamos morir a nosotros mismos,
a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a ser soberbio, a ser altivo, entonces, ¿cómo podemos crecer? Tenemos que ser quebrantados. Como ese trigo, como esa tierra que yo le decía, que aunque estaba agrietada, tuvo que entrar el arado, tuvo que entrar la máquina para que pudiera moler esa tierra. Cierto. Si nosotros no nos dejamos moler, no, nos vamos a ir de culto en culto. Y tenemos que ir de cambio en cambio, de quebranto, ser quebrantados. El proceso, yo creía otras cosas. Como decía, era tan necia que yo creía que mi esposo, que está ahí mi esposo, que él tenía que avanzar rapidito. Y como a mí no me dijeron que no, entonces, Carlos, ponte las pilas. Carlos, tienes que avanzar rápido. Carlos, el pastor te está abriendo el camino, entra. Y mi esposo no estaba ni ahí. No, decía, cuando el Señor quiera. Y él me decía, cuando el Señor quiera, no me apuro. Entonces, si tú eres la apurada, pero yo no me apuro. Porque él también tenía que vivir sus propios procesos. Amén. Él también, como su esposa, tenía que vivir el proceso del cambio, de la rigidez, de la religiosidad. Y aunque mi esposo nunca él fue cristiano, no, o sea, cristiano sí. Pero él venía de una familia católica. Pero nunca se aferró a eso, a lo que hacían los papás. Entonces, cuando llegaron esos procesos fuertes para mí, entonces yo me enojé un día tanto y dije, Carlos, yo me voy de esa iglesia. Así le dije, yo me voy. Yo no quiero ir. Me fui, como 2 semanas no vine. Nadie me llamó. Nadie me echó de menos. Y yo quería que me echaran de menos, pero no. Que se va, que solito vuelve. Entonces yo le dije, Carlos, yo me voy de Antioquía. Yo quería que me acompañaran. Y me dijo, no, tú me trajiste acá. Y por lo tanto me dijo, yo no soy ningún gitano. Y me quedo en Antioquía y Carlito estaba ahí así mirando. Me dijo, mamá, yo tampoco. No tenía apoyo, no tenía. Y Carlos me dice, mamá, ¿y por qué te quieres ir? No, porque tengo este problema y esto y no me gusta. Mira, mamá me dijo, si tú no quieres ser procesada, quédate aquí en la casa o ándate para otro lugar. Pero tienes que aguantar, me dijo, porque en otro lugar a lo mejor no te van a decir nada. Pero acá, me dijo, es diferente. Me dijo, sométete, mamá, porque vas a crecer. Y yo, nada, no le dije nada, ya. Y comencé a venir al otro sábado. No, sin apoyo ninguno. Y yo ya no les quería hacer ni comida. Manipulando. No le hago nada. Ay, Señor. Quiero hacerle algunas preguntas. Hoy día, ahora les toca a ustedes. No se va a hacer para mí. Quiero hacerle unas preguntas. Si nosotros analizamos desde
hace 10 años, cuando se comenzó a vivir el tiempo de las fiestas bíblicas establecidas en la Torá, ¿han habido cambios acá? ¿Sienten que han cambiado? Amén. ¿Vino un despertar? Amén, ¿verdad? Porque el Padre comenzó a traer este despertar a través de las fiestas bíblicas, a través de las fiestas establecidas en la Torá. Y cada día, sábado, las estamos celebrando, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Nadie se las pierde? No, porque es algo tremendo lo que ha venido a la casa, a nuestros hogares. ¿Recuerdan cómo comenzamos a ir a las casas, aunque no sabíamos mucho, pero le hacíamos empeño a entregar las clases? Estábamos ahí con el material, pero se las entregábamos. Entonces, hoy día vemos cómo el Señor ha traído luz a nuestros hogares. Como cuando nos comenzamos a pedir perdón entre la familia, entonces con vos iban y con vos veníamos porque estábamos con varios problemas en la familia. Y entonces teníamos tantos problemas, pero cuando llegaba el momento del perdón, entonces comenzábamos a decir esto, y así eres mamá, así eres papá, así. Hoy en día terminé, pero llorando, porque me dijeron tantas cosas como yo me creía. Que me creía la mejor mamá del mundo. Entonces tuve que callarme y decir, que soy mala mamá, que tengo altas cosas malas. No soy solamente la que hace comida buena, sino que tengo bastantes cosas que reparar. Entonces trajo esa despertar trajo esa luz. Yo cuando enciendo la luz en mi casa y yo digo, Señor, llena toda esta casa de tu luz. Llénala de tu luz, porque es increíble cómo el Padre ha traído ese despertar en nosotros. Trajo otra cosa diferente. Y yo no tengo niños chicos, mi niño está muy grande. Y ya se me fue de la casa. Entonces, a los que tienen niñitos, por ahí está escondido, allá está mi amado hijo, lo amo. Mucho, mucho, mucho. Y así como amo a varios chicos de acá. También, gracias Luca. Entonces, algunos papás me han contado que los niños corren por poner la mesa, porque esté el pan, porque estén las velas, y corren ellos llevando las cosas. Como cuando el pastor Mauricio le dijo a su hija que andaba trabajando para él, le dijo, papá, este no es un día para el Señor, un día de reposo. Yo bendigo a mi esposo, ¿saben por qué? Porque él no trabaja los sábados y se viene cansado el día viernes. Y me dice, yo quiero estar el sábado, yo quiero llegar a la casa. Y le dijo al caballero que le está haciendo el trabajo, yo trabajo hasta el día viernes. Y se viene, y aunque quiera trabajar más. Bueno, algunos no pueden también, no puedo decir que todos sean así. Y quiero hacerle una pregunta a los papás, porque los niños no están acá. Entonces, quiero decirle a estos padres, ¿han visto a sus hijos que ya no son como antes? Que cuando estaban en otro lugar, porque ahora tenemos algo diferente en casa, ¿verdad? Hace aproximadamente 2 años que comenzó el proyecto educacional. El proyecto educacional, que ha sido un tiempo, yo creo, difícil, pero también hermoso, ¿verdad? Porque cuando he venido acá, yo veo a los padres cómo están comprometidos, trabajando, aportando en algo. No es como en otros colegios, que cuando estaban los niños solamente los iban a retirar. Acá están pendientes de lo que aprenden, de lo que se les está entregando. Y ha sido un despertar maravilloso. Yo bendigo a los que están por delante de este proyecto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Apoyar, meterse la mano aquí en el bolsillo. Y como este proyecto está comenzando, hay que aportar.
con Lucas. No. Hay que aportar. No podemos decir que es bonito, que los niños ya no están aprendiendo tantas cosas en el colegio, en los colegios, en el sistema en el que estaban. Amén. Amén. A los que se ríen, amén. Ya. Y quiero hacerle una pregunta a los jóvenes de esta casa. ¿La necedad estará en los jóvenes de esta casa? ¿Estará o nada? ¿Mantienen o no están, no tienen nada? La necedad estará en los jóvenes de esta casa. ¿Se mantienen firmes en el pacto con el Eterno? Tanto fuera del templo como afuera, o afuera de su casa donde la mamá no los ve. ¿Cuál es el vocabulario que usan allá, afuera, con los amigos, en la universidad? ¿Cuál es el vocabulario que ustedes están usando o hablan igual que ellos? ¿Están tomando el consejo de sus papás? ¿Lo estarán tomando? ¿El consejo de sus padres? ¿El consejo de sus pastores? ¿O ustedes están creyendo que son más inteligentes que nosotros? Porque están en la universidad. Y ya nosotros no tenemos nada que aportarles a ustedes. Porque se lo saben todo. ¿Están escuchando a sus padres? Aquellos que los vieron nacer, como Estefanía hace poquito que vio nacer a su hijo. Ese hijo va a crecer. Esa niña tiene que crecer. También yo pronto voy a tener una nieta. Muy pronto. No acá. No, Stephanie ya va por el 6º mes. ¿Habrá necedad en los matrimonios? ¿Habrá necedad en los matrimonios que están acá? Cuando tenemos alguna discusión, ¿nos estamos respetando? ¿Guarda algunos silencios para escuchar el otro? ¿Somos más tolerantes que antes? ¿Nos estamos pidiendo perdón si nos hemos herido o simplemente damos vuelta a la página? Y seguimos como si nada hubiera pasado. Tenemos que analizar eso. Amén. ¿La necedad estará en los ancianos de esta casa? Porque algunos pueden decir, a mí nadie me puede cambiar. Ya nadie me puede cambiar. Tienen sus propias ideas y no son un referente para las generaciones. Para sus hijos o para sus nietos. Y cuando les preguntamos, ¿quieres ser igual a tu abuelito? No, yo no quiero ser a mi abuelo. No quiero parecerme a mi abuelo porque tiene muchas cosas. Porque mi mamá es de esta forma y es de esta otra forma. El ser mayor no significa que es más sabio. Y en 2 Corintios 5:10 dice, el orgulloso no admite consejo ni disciplina, porque su corazón es duro y obstinado. En cambio, aquel anciano que ha permanecido en el consejo del Señor y que su vida estuvo dispuesta a los cambios y reflexionar. Yo soy una anciana ya. Cumplí 60 años. Y yo tengo que ser un referente para mis nietos. Tengo que ser un referente para ellos. Tengo que dejar una huella para ellos. Trazar una huella para nuestras generaciones. Y que ellos quieran decir, yo quiero ser igual a mi abuela. Quiero parecerme a mi abuela. Y eso es ser un referente. Y que nosotros estemos dispuestos a los cambios. Vamos a ver
la ansiedad. La ansiedad en el diccionario nos dice que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y una extrema inseguridad y temor. Voy a ir un poquito más rápido. Es una respuesta involuntaria también del organismo frente a estímulos que pueden ser internos o externos, tales como los pensamientos, ideas, imágenes, que son percibidos como amenazas en nosotros. Y en Proverbios 12:25 dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Andar deprimido, qué terrible andar deprimido por la ansiedad. También dice que alegra, la buena palabra alegra el corazón, lo alegra. Porque a veces puede andar una persona, llegar alguien acá y andar muy mal. Algunos de nosotros podemos andar muy mal y decir: ¿cómo está? Bien. No, estoy bien. Pero no, si algo te pasa, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con una carga a la casa y voy a orar por ti. ¿Qué le pasa a este hermano? Venía mal, venía deprimido, pero cuando se le dice eso, alguien se preocupó por mí. Y se va diferente de ese lugar. La ansiedad no espera. Estar ansioso no espera. La ansiedad nos hace ser apresurados. La ansiedad nos hace ser inoportunos. La ansiedad nos hace ser imprudentes. Hay muchas veces que podemos ser imprudentes. Estar en el lugar donde nadie nos ha llamado. Sentarnos en el lugar que no nos corresponde cuando vamos a algún Shabbat o vamos a algún lugar donde nos invitaron. Terminar de comer cuando recién se esté comenzando. Eso es ser imprudentes. Estar conversando cuando alguien se le mete y hasta ahí le llegó su conversa. Y eso es feo. Eso es ser imprudente, es ser inoportuno, es estar apresurados. Alguien que no espera es cuando dice: me gustó alguien, esa es la mujer, es el hombre que es para mí. Y lo mira, bonito de cuerpo. Pero se da cuenta que esta persona lo sacó de los propósitos del Señor. O después se va a casar y va a tener problemas y ahí va a llegar donde la mamá. Mamá, ¿me puede recibir? Mamá, ¿me puede recibir porque me fue mal el matrimonio? Entonces, ¿qué pasa? Que no espera. Y es malo apresurarse. Porque la ansiedad nos hace pensar que la corrección es un ataque. Y nos defendemos en lugar de recibir la corrección con amor y muestra de preocupación del que está corrigiendo. Y terminamos siendo necios, porque el sabio siempre presta atención al que lo está aconsejando. Amén. No lo toma y lo deja. No lo echa a la basura. Amén. Y al final hacemos lo que a nosotros se nos ocurre. Pero el consejo que estuvo horas aconsejándote y haciendo lo que nosotros debíamos hacer, no lo tomamos en cuenta. Este fue un hombre que tuvo este problema, que no esperó y arruinó su vida, fue Sansón. Él fue necio, porque siendo un hombre que nació nazareo, fue cuidado y alimentado por su madre, él nunca se contaminó, fue apartado para el eterno, fue apartado con todos los cuidados que tenía que darle su madre, pero él se dejó seducir por una mujer filistea. Esta mujer era hermosa, pero ¿qué quería esta mujer? Sacarle el secreto que él tenía guardado en su corazón. Lo tenía tan bien guardado, pero esta mujer lo manipuló hasta dejarlo para que los demás se rieran de él. Se burlaron de él. Lo expusieron, se burlaron. Lo dejaron ciego. Y él entendió tarde que el enemigo lo único que quiso era destruirlo. Cierto.
lo quiso destruir, porque Él venía con un propósito, Él venía con un destino. Al igual que venimos cada uno de nosotros con un destino trazado por el Eterno. Pero nosotros lo perdemos y nos cuesta. ¿Qué es lo que le quiero decir con esta palabra? No es que quiera hablar de mí, sino que yo perdí muchos años de mi vida por no entender el propósito, por ser tosuda, por ser llevada de mi idea, por querer correr rápido. Y nos equivocamos. Pero aprendemos de esos errores cuando nos caemos, porque tenemos que volver a levantarnos. Pero pueden cometer menos errores si nosotros escuchamos el consejo oportuno. Si nosotros escuchamos el consejo oportuno, vamos a cometer menos errores. Y no podemos seguir repitiéndolo. Porque si ya caímos una vez, no esperemos caer otra vez. Quiero saltarme un poquitito. Tenemos que escuchar obedientemente. Escucha, tenemos que escuchar qué es lo que pasó con el rey Saúl. Él no escuchó atentamente al profeta y quiso hacer su voluntad. ¿Qué pasó con este hombre? Trajo lo que no debía traer. Y le dice Samuel en 1 de Samuel 15:22, ¿qué es lo más que le agrada a tu Dios? ¿Tus ofrendas quemadas o tu sacrificio? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que un montón de ofrendas que tú traigas. Si tu corazón no está postrado delante del Señor, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, la terquedad es tan mala como ofrecerle cultos a los ídolos. Cuando la necedad entra a nuestras mentes nos trae falta de entendimiento, de sabiduría del Padre. Entonces nos damos cuenta, amado, que tenemos tanta falta de paternidad y que nosotros seguimos siendo huérfanos. Amén. Seguimos siendo huérfanos porque no hemos entendido. Nos está hablando el Señor a través del profeta. A mí no me ha hablado el Señor, porque tendría que aceptar la palabra del profeta. Fue lo que le pasó al rey Saúl. No escuchó, no llevó en cuenta la palabra que se le estaba entregando por boca del profeta. Yo tenía muchas trancas en mi vida, hermano. Que tenía tanta tontera en mi cabeza. Y yo no entendía por qué cada vez era tan cíclico lo que me pasaba. Y yo cuando caí en esto, yo le decía, yo creo que a la pastora Jennifer la tenía ya. Y llena, como si me tenía llena cuando le dice... Entonces yo le decía chata, yo le decía pastora, no sé qué me pasa, yo otra vez ando con algo que me pasa y yo no entendía qué. Y yo, si lo hubiese sabido antes, habría sido magnífico. Y este episodio que me pasaba todos los años, yo no entendía por qué. Y yo creo que hacen más o menos un año y un poquito, nos llamaron a una administración con mi esposo. Es decir, mi esposo no tenía nada, yo tenía toda la cuestión mala. Entonces, me pasaban cosas que yo no entendía. Yo no entendía lo que me pasaba. Y cuando entramos a la administración y comenzamos a ver que lo que había en mí que no me permitía avanzar y que cuando yo cumplía años era como si a mí me estuvieran asfixiando, aunque yo hiciera muchas cosas para mi cumpleaños, nada me alegraba. Y ese día comenzamos a ver que lo que yo tenía era que mi mamá
Pues mi mamá tuvo 14 hijos. En ese tiempo no había nada para controlar la natalidad. No habían abortos. No había nada de esas cosas. Y mi mamá, con toda su necesidad, yo fui la número 11. Entonces mi mamá, claro que ya no quería tener más hijos. Y cuando descubrimos que mi mamá había ido a una bruja para hacerse aborto. Y no funcionó nada de lo que mi mamá hizo. Y eso a mí me había traído que mi mamá no me crió, que mi mamá no estaba conmigo, me crió una hermana, mi hermana mayor, y que siempre todas las cosas no había para mí. Y yo llevaba estas marcas de rechazo tan grandes en mi vida y que las cosas que me pasaban eran cíclicas. Y yo veía que los brujos, habían brujas que me seguían. Y yo decía, ¿por qué pasaba siempre esto? Entonces, yo no culpo a mi mamá. Yo me arreglé con ella, la perdoné. Y las cosas que a mí me pasaban antes, hoy ya no me pasan. Amén. El Señor me hizo libre. Amén. Yo sé que soy libre, que ya no soy huérfana, que yo tengo un Padre, amén, que Él me cuida, que Él me guarda, amén, y que los brujos que me seguían ya no me siguen. Porque Él me tomó en su brazo, porque Él me hizo libre. Lo más extraño que a mí me pasa cuando mi mamá muere, es que mi mamá muere en mis brazos. Mi mamá que no me quería. Mi mamá que no, para mí no había cama. Y fue huérfana. Y no murió en los brazos de mis hermanos que los quería tanto. Con mi hermana le cambiamos ropa, la perfumamos, la maquillamos, lo que yo nunca pensé que esto sería para mí. Nunca pensé que esto sería para mi vida, que yo tendría ese privilegio tan grande de poder ver a mi mamá como ella partía. Pero ya no había dolor en mí, ya no había ese dolor, esa angustia que yo tenía. Hoy día yo, como le digo, soy libre. Me siento libre, me siento amada por el Señor. Amén. Y cómo no ver las cosas que he visto en estos últimos años para mi vida, para mi esposo, para mi hijo. Hoy día tengo una nuera. En Concepción tengo una hija con un nieto y otro que viene en camino. Amén. Y un yerno. Se no olvidan los yernos de repente. Yerno. Y hoy mi familia, hoy yo la veo bendecida. Cierto. Amén. No tenía nada y hoy lo tengo todo. Aleluya. Si era pobre. Me ponía los zapatos de mi hermana para ir al colegio. No tenía ropa. No tenía nada. Y lo más terrible es que tenía un corazón herido. Terriblemente herido. Cuando la profeta Jennifer comienza a decir cómo era su vida cuando pequeña, yo me parecía tanto a ella y le pasó lo mismo que a mí. Tenía tanta necesidad. Me sentía, como Carlos dijo, mi esposo dijo, los guachos. Es tan triste la palabra decirle guacho a alguien. Pero yo me sentía así. Y me preguntaba, ¿y por qué mi mamá no me quiere? ¿Y por qué mi mamá no me hace cariño y siempre me anda pegando y me anda diciendo fea y flacuchenta? Era flaca como un palo. Y ella parece que entre más me lo decía, yo era más flaca. Sufrí las marcas del abandono. Las marcas de no querer a nadie. Y yo me aislaba y yo quería estar sola. En
Entre más sola parece que era mejor. Y yo no sé si estas cosas le han pasado a usted. Y yo no sé si estas cosas usted las ha vivido. ¿Por qué no ha crecido? ¿Por qué no ha pegado el vuelo? Y yo quiero pegar ese vuelo. Aleluya. Yo ya no quiero ser igual. Porque la pasé mal. Y cuando yo llegué a esta casa, no me perdía de nadie, no me he perdido de nada de lo que pasa. Y me va a ver siempre porque yo quiero más. A veces, como decía la hermana Marcela, que viene de Punta Arenas, ella no se quiere perder nada y por eso vino. Amén. Porque su ciudad también es bonita. Cierto. Hay cosas lindas, pero ella quiere beber lo que hay aquí. Amén. Y cuando nosotros lo tenemos, lo despreciamos. Cierto. Cuando tenemos profetas, no le hacemos caso. Cuando hay una compañía de profetas que no está dando dirección a la casa, que el Padre les está instruyendo, entonces nosotros no les tomamos en cuenta, porque estamos llenos. Muchos desprecian su casa porque están llenos por necio. Un día se va a ir de su propia casa donde lo tienen sus papás y va a irse lejos a lo mejor y va a echar de menos la comida. Se va a ir a lo mejor lejos como yo me quise ir un día, pero voy a ir a echar de menos esta comida. Que me nutran, que empleen tiempo conmigo. Nuestro Padre, a Él no le agrada que nosotros seamos necios. Por ningún motivo le agrada. Él nos está haciendo libre. Él quiere que nosotros nos riamos, que nosotros nos gocemos, que no nos tengan que darnos cuerda para adorar al Señor. Si Él es digno de adoración, si Él es digno de todo. Si tú te estás por ir de la casa, si tú te estás en este momento pensando, yo me quiero ir de esta casa como yo lo pensé, deja tu tontera, déjala de lado y sigue. Nadie te va a reclamar nada. Porque si el Padre que tenemos nos perdona, entonces ¿qué? ¿Nosotros qué? Vengan, ahí hay una palabra que dice por años, yo la he estado leyendo, que dice la Hazor, el retorno de los que se han ido. Amén. El retorno, ¿quién te echó? Amén. Tu necedad. ¿Quién te echó? Porque no nos sujetamos. ¿Quién? Amado, ¿quién te ha echado? Queremos tener nosotros, Él quiere que nosotros tengamos la sabiduría de Él y no la nuestra. No la nuestra. Que escuchemos atentamente la instrucción. Atendamos la instrucción allá. Atendamos la instrucción allá. Cuando Él dice, Shema, escucha atentamente. Oh, casa de Antioquía, escucha atentamente. Que Él te está hablando. Que Él quiere que nos quitemos la necedad. Que nos sujetemos a lo que Él está instruyendo. A la instrucción que Él nos está dando. No queremos ser ancianos. No queremos ser ansiosos. Dejemos que el Señor tome el control de nosotros, que el Señor tome el control de lo que Él va a hacer con nosotros. Echemos fuera de nosotros ese temor, echemos de fuera esa ansiedad. Así es. Porque esa es una amenaza. Esa es una amenaza, esas son zorras. Esas son las zorras pequeñas que no están comiendo los frutos. Y nos van a dejar sin frutos, amados. No se van a ir hasta que nos coman todos los frutos. Y que la sujeción sea parte de nuestro diario vivir. Que nos sujetemos, que seamos sujetos a quienes tenemos. A los que nos están cubriendo, a los que están orando por nosotros. Que seamos sujetos a los que Dios puso en esta casa. Aleluya. Que esta sea la sujeción sea parte de nuestro diario vivir. Sujetarnos a quienes nos están instruyendo. Porque nosotros tenemos que ser parte de este cuerpo.
nosotros no estamos divididos. Somos el cuerpo de Cristo. Y cuando a alguien le esté pasando algo, nosotros tenemos que ser parte de ese cuerpo. Cuando alguien se ha ido, nosotros tenemos que ser parte del que está con problemas. Yo no sé, ¿verdad? No sé por los procesos que tú estés pasando. Yo no sé por los tiempos que tú estás viviendo. Yo no sé cuáles si se parecen a las mías. Aleluya. Porque yo hoy día podía haber traído otra palabra. Pero el Señor quiso que yo les contara parte de mi vida. Para que lo que ustedes, lo que yo he vivido y lo que a mí me ha pasado, no sea tan fuerte para ustedes. No sea tan doloroso para usted, joven. No se haya tanto dolor. Queremos que no pase lo que nosotros hemos pasado, lo que nosotros como mayores hemos vivido, sino que nosotros estamos trazando el camino para que a ustedes no les cueste. Para que a ustedes no les cueste, hermanos. Para que a ustedes, varones, no les cueste. Póngase de pie.